Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Nos sentimos felices, nos sentimos dichosos porque la mano de Dios, la misericordia y la gracia de Él ha estado con nosotros. Estamos estudiando Filemón, una epístola maravillosa, una epístola personal dirigida de parte del apóstol Pablo a Filemón, un ministro del Señor que va a recibir una recomendación de parte del escritor sagrado. Hemos estado hablando en la última oportunidad de sesión lo importante que era no ser una persona que simplemente decidía por la autoridad que tenía mandar algo, sino que apelaba a el amor, a la misericordia, al consuelo que podía dar Filemón por medio de demostrar fehacientemente el amor que se oía decir de él. Y entonces las expectativas de Pablo van a ser superadas fácilmente, porque Filemón no es una persona que simplemente dice amar o de quien se dice que ama, sino que demuestra fehacientemente el amor de Dios en su corazón y el amor de Dios hacia los demás. La última vez que nos reunimos vimos el versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Favor voluntario. A veces hay que señalar y distinguir que muchas personas nos piden que les hagamos un favor y cuando les decimos que no podemos, se molestan porque quieren obligarnos a hacer lo que ellos quieren que hagamos por ellos. Y entonces no es ningún favor, es una exigencia. Y Pablo de manera muy sabia le dice: yo no quiero que tu favor sea por mi necesidad o que te veas tú necesitado de hacerme el favor, sino quiero que eso sea voluntario. ¿Cuántas veces pedimos ayuda? ¿Cuántas veces pedimos a otros que realicen algo? Y debe ser de manera voluntaria, no forzándolo. Y yo quiero que esto creo que cae como anillo al dedo a la labor que desarrollamos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Porque hay muchas personas que están trabajando, que ministran y que rápido están pensando en el beneficio económico que pueden obtener por la ayuda que dan dentro de la iglesia. Músicos a veces expresan que si ellos no estuvieran cantando tendrían que estarle pagando a otro. Y eso es muy triste, es muy lamentable. Hay diáconos y diaconisas que se exacerban porque ellos dicen: no, pues si aquí cuidamos carros deberían de pagarnos por cuidar carros, o que nos den aunque sea lo que sea su voluntad. ¿Cuántas cosas se escuchan realmente de los amados hermanos que, viéndose superados por las necesidades, el trabajar voluntariamente dentro de la iglesia se ha convertido en algo como algo que necesita ser pagado? Nos hemos olvidado del servir a los demás sin interés, sin el deseo de ganancia deshonesta. Aunque en muchos se habla mal de los pastores y se dice que los pastores pedimos, que los pastores deseamos sacarle el dinero a las personas, la verdad es que es algo que en muchos casos quizás haya razón. Yo no puedo defender a todo el gremio pastoral, pero sí puedo decir que en muchos casos, en la mayoría de casos de las personas que yo conozco, hacemos el ministerio pastoral de gracia, de amor, de bendición, y a veces aunque no se nos dé nada, y a veces que Dios nos bendice de una manera increíble. Pero no se aplica o debe aplicarse solamente al gremio pastoral el hecho de estar buscando prebendas, porque hay muchos ministros que no son pastores, que son líderes de algún ministerio o de alguna situación, especialmente los que yo ya señalé, y que a veces lo que requieren es que de alguna manera ellos tengan beneficios. Recuerdo que en la congregación hace mucho tiempo hacíamos desayunos para bendecir a los hermanos. Le llamamos alborada. Hacíamos alboradas. Y la idea era que en cada alborada nosotros concluíamos, después de alabar al Señor, de adorar, concluíamos con un desayuno.
Y a todo el liderazgo de la iglesia, el cuerpo oficial de diáconos, les correspondía cocinar. Y cocinábamos y repartíamos a los hermanos la comida. Y llegué a quitar los desayunos y las alboradas que hacíamos, porque en cierta oportunidad yo miraba que no fluía la atención hacia los hermanos. Y que tengo el hábito que cuando nos toca que dar algún tipo de alimento, no me gusta estar comiendo, sino me gusta estar observando, viendo si se sirve, si puedo colaborar para servir también. Y que todos los hermanos que están convidados puedan sentirse bien. Pero me fui a encontrar detrás de unas cortinas a 3 diáconos comiendo a la desesperada, sin duda porque tenían hambre. Pero los quité porque cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos las cosas para los demás, nuestro favor debe ser tan espontáneo, tan real, tan verdadero, que debemos amar y servir aunque a nosotros no nos quede. Habíamos estado enseñándole al liderazgo dentro de la iglesia, a aquellos que ejercen algún ministerio, que primero debía de comer, debíamos de servir a todos los hermanos de la iglesia que no fueran con algún ministerio, con algún privilegio dentro de la congregación. Y eso a mí me chocó mucho. Me chocó porque en más de alguna otra oportunidad también se dio que alguien, porque no le alcanzó la comida y no le quedó nada y se mandó a traer algún producto extra y ya no le gustó porque él quería de lo que se estaba dando. Y entonces uno se preocupa y dice, ¿cómo es posible que hagamos el favor como de necesidad? Y Pablo está tratando de hacer ver que no, los favores deben ser espontáneos, deben ser voluntarios, debemos trabajar dentro de la iglesia con tal ánimo, con tal decisión, que hay una voluntad nuestra puesta al servicio de los demás, no esperando recibir. ¿Cuántas veces nos ha tocado que quedarnos sin nada, pero felices, contentos, dichosos porque a los hermanos se les ha servido? Y así debería ser en todas las congregaciones. Recientemente le decía a alguien, a la iglesia venimos a adorar a Dios, venimos a bendecirlo, pero venimos a estar en paz. La iglesia no debe ser de ninguna manera un lugar de obstáculo, de conflicto, de problema, de chisme, de disociación. Debemos de asistir a la congregación para ser de bendición y para ser bendecidos. Y me temo yo que esto, hacer los favores de ánimo voluntario, es algo que nos hace bastante ruido dentro de las congregaciones. Recientemente, una organización que se dedica a bendecir a algunos niños, hace entregas, bendicen con algunos bienes a niños, pero ellos quieren que se haga evangelísticamente. Al hacer su reporte observaban que en ciertas oportunidades no se había seguido el lineamiento porque se veía primero la necesidad local y no para aquello a lo cual había sido dado el producto que ellos estaban dando. En fin, nos apuntamos para decir, yo quiero colaborar distribuyendo esto a los necesitados, pero los primeros necesitados somos nosotros. Y no debe ser así. Pablo, de alguna manera, siempre dijo, yo no he defraudado a nadie, no he abusado de la autoridad, no he abusado de mi derecho, yo he sido siempre recto. Y en lugar de serle carga a alguien o algo, yo me he procurado con mis propias manos, haciendo casas de campaña, tiendas, tabernáculos, para agenciarme lo necesario. Y ese es un desafío. Ese versículo me llama la atención a mí porque Pablo está usando de una autoridad que debemos imitar. No debemos pedir a ninguna persona que haga algo por pura obligación, por pura necesidad, sino debe ser voluntario, solo si la persona desea hacerlo. Recordemos que cuando allá en el libro de Jueces va Gedeón a la guerra, lleva más de 10,000 personas y el Señor le habla a Gedeón y le dice, son muchos los que traes.
Así que diles a las personas que aquellos que se sientan timoratos, aquellos que se sienten tímidos, que tienen temor, que tienen casa, que tienen familia, que no quieren ir a la guerra, que se regresen. Y fueron más de 10,000 o 10,000 personas las que se regresaron, y no por eso se enojó Gedeón o se enojó alguien, aunque Dios tenía un plan maravilloso, porque todavía de los que quedaron redujo hasta quedar 300. El asunto es que aquel que no quiere, aquel que se siente un poco obligado, no debería hacer las cosas. Debe ser voluntariamente. Solo si nosotros tenemos la voluntad, si nuestra decisión es tener la voluntad para realizar algo. Así que nos ejemplifica algo maravilloso el escritor sagrado y demanda de nosotros un análisis serio. Lo que hacemos en la obra de Dios, lo que hacemos aún en nuestra familia, ¿lo estamos haciendo de ánimo voluntario? Porque muchas veces, y tal vez nos metemos un poquito al rango familiar sin necesidad, pero lo debemos hacer, a veces la mujer está cansada de estarle sirviendo a todos que no agradecen. Y ya no quiere ni hacer café, ya no quiere ni hacer fresco, porque está molesta que no son agradecidos. Y a veces lo único que hacen es criticar lo que se ha hecho. Y nosotros deberíamos de ser agradecidos con lo que se hace en casa, porque se está haciendo de buena voluntad. Así como agradecidos con papá que sale a trabajar, ahora también salen las mamás. A veces, en una mayoría bastante fuerte dentro de los hogares, papá y mamá tienen que ir a trabajar. Y los hijos deberían de ser agradecidos por el cuidado de los padres que voluntariamente van a trabajar, aunque a veces sea cargoso, aunque a veces sea cansado. Sí, debemos nosotros tener cuidado que lo que hacemos sea voluntario y no simplemente por obligación. Aunque ser padre, aunque ser madre implique en cierta medida la obligación de mantener a los hijos y mantenerlos bien, educarlos, dirigirlos, pero debemos de hacerlo voluntariamente. No con enojo, no con bravura, sino debemos de hacerlo en paz, en amor y bendición, voluntariamente. También los hijos. Los hijos deberían de aprender a obedecer a sus padres voluntariamente. No hacerlo por la fuerza, no aprender a respetar por obligación, sino por amor. Así que apelando el amor a Filemón, le está diciendo, yo no quiero que hagas nada sintiéndote obligado, quiero que lo hagas por ese amor, pero ese amor que te lleve a hacerlo voluntariamente. Desafío para nosotros, hagamos las cosas dentro de la iglesia voluntariamente. Y si no tenemos la voluntad, si no queremos, no lo hagamos, pero tampoco critiquemos. Hay personas que a veces se ponen a hacer algo dentro de la iglesia, pero comienzan a discutir, a tirar, decían las abuelitas, chifletas, ¿verdad? A decir las cosas para que otro la oiga, y así muestra su inconformidad de las cosas que se están diciendo o haciendo o lo que se le ha puesto a realizar. ¡Qué pena! Si no tenemos voluntad de hacer algo, no lo hagamos. No tenemos por qué sentirnos obligados a realizar algo dentro de la iglesia si no nos nace del corazón. Deberíamos de hacer aquello que realmente nos llama la atención para servir. De hecho, cada uno de nosotros deberíamos hacernos una pregunta sincera. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿En qué puedo servir realmente yo? Que me agrade realizarlo. A veces se pone por un ejemplo cómico el hecho de decir, está el diácono en la puerta con la cara bien arrugada y pasa adelante. No, pues ¿para qué va a estar con la cara arrugada? No, en lugar de atraer, va a echar a las personas. Debe haber alguien jovial, alguien alegre, alguien atento en la puerta para que atraiga a las personas y se sientan bienvenidos. Nada por la fuerza, todo voluntario. Oh, qué interesante eso. No debemos hacer nada por la fuerza, todo voluntariamente. Y de nuevo la pregunta para ti, ¿cómo lo haces? Si en alguna manera tú te has sentido menoscabado y por eso criticas, juzgas, mejor no hagas nada.
Si tú has sentido que te están sobrepasando, que te están explotando, mejor no hagas las cosas. Tienes que hacerlas cuando te sientes voluntariamente para hacerlo. Cuando tienes la voluntad de realizar las cosas, así debes hacerla. Y creo que es muy conveniente ver en ese verso 14 esa actitud voluntaria. Pero el verso 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. A ver, ya habíamos señalado, estamos diciendo que Pablo le está pidiendo el favor a Filemón, pero no a la fuerza, nada a la fuerza, sino voluntario. Le está pidiendo que reciba a Onésimo, que significa útil, pero que anteriormente le había sido inútil, pero no quiere que lo reciba solo porque se siente en deuda con Pablo. Y como no quiere que lo reciba solo por sentirse endeudado, también agrega la idea que al pasar el tiempo las cosas siempre van a cambiar. No siempre pasa exactamente la misma cosa. Normalmente se escucha al ser humano decir siempre lo mismo con usted, siempre lo mismo con usted. Pero la realidad es que con el paso de los tiempos las cosas se modifican. En otro tiempo, este fue inútil. Pero quizá para que lo reciba bien ahora, como alguien útil, fue que se apartó de él. Y para que lo reciba para siempre. Yo veo en ese versículo la importancia de no seguir juzgando a las personas por el pasado. La importancia, la relevancia que debemos de darle al hecho que si nos hemos apartado de alguien, no le sigamos juzgando con los hechos antiguos. Porque pudo haber cambiado. Darle el beneficio de la duda, porque hay personas que sí se cambian debido a las situaciones que viven. ¿Cuántas personas han dejado de ser arrogantes, orgullosas, egocéntricos? Porque la vida les ha venido y les ha dado lecciones muy fuertes y comenzaron a ser humildes, comenzaron a ser sencillos y nosotros no nos dimos cuenta. Lo que le pasó ya lo que citamos a Pablo. Él creyó que Juan Marcos no servía para la obra del ministerio. Bernabé pensó que sí serviría, pero que había que trabajar con él. Con el tiempo Pablo reconoce, Juan Marcos es útil. Pablo ha crecido, ha desarrollado la capacidad de comprender que la gente cambia. Y eso es lo que le está diciendo a Filemón, no recibas a Onésimo, no debes de recibirlo juzgándolo por los hechos antiguos, debes recibirlo porque quizá por esto se apartó por ti para dejar de ser inútil y ahora pasar a ser útil. Entonces cada versículo nos da una lección diferente. El primero, el 14, nada debemos hacer por obligación. Todo lo debemos hacer de voluntad. Nada obligado, todo voluntario. Pero este versículo 15 nos enseña que el lapso de tiempo en el cual nosotros dejamos de ver, asistir, tener contacto, tener comunión con una persona, puede haber servido de parte de Dios para realizar un cambio en aquella persona. Y déjeme decírselo así. Aunque usted no lo crea, usted ya no es el mismo de hace 10 años, de hace 20 años, usted ya no es el mismo. Su persona ha sido modificada, no solo físicamente, sino también en su alma. Usted ha aprendido a ver las cosas desde otros ángulos. A veces usted mismo se puede sorprender de sí y decir, yo antes hubiera actuado así, pero ahora ya no. Tal vez antes me hubiera enojado, ahora no me enojo. Antes yo hubiera reaccionado muy mal, pero ahora ya no.
Nosotros cambiamos. ¿Por qué va a ser que continuemos juzgando a las personas como cuando las conocimos en la antigüedad? Y creo que ese evaluarte lo hace Cristo con nosotros. Nos llama a la salvación, nos redime. Aquel que confiesa a Jesucristo es redimido por Él, es salvo por Él. Y entonces esa salvación viene a cambiar su vida, a cambiar sus hábitos. Si deja que Dios lo permee, va a cambiar. Pero nosotros en la tierra, los seres humanos, debemos de tener la increíble capacidad de perdonar, pero también de creer que han habido cambios en los individuos con el transcurso del tiempo. Lo más probable es que Dios siempre va a cumplir la obra que está realizando en nosotros, así dice la Biblia. Él no va a dejar a medias la tarea, la obra que está haciendo en ti y en mí. Él la va a acabar, la va a perfeccionar. Así que hay un proceso de modificación, de cambios, y a lo mejor en la antigüedad esa persona no quiso ser el que debió haber sido, pero ahora puede llegar a serlo, y puede ser que ahora que viene de nuevo a ti, sea una persona transformada. No sigas juzgando por el hígado, por el enojo, por el concepto que tú te creaste de alguien en el pasado. Y eso es lo que está diciendo este verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieras para siempre. Queridos hermanos, yo creo que debemos de tener cuidado. Hay mucho problema cuando una persona llega al evangelio y llega a la iglesia y se encuentra a una persona a quien dañó no siendo creyente. Y a veces los creyentes no lo quieren recibir. Y no lo quieren recibir porque había dado un testimonio malo. Le pasó a Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Atropellaba, perseguía a los del camino. Los arrastraba, los alaba del pelo, hombres y mujeres, para meterlos en la cárcel. Tenía cartas de los sumos sacerdotes para hacerlo. Pero se encontró con Jesús. Tuvo un encuentro verdadero con Jesús y su vida cambió. Radicalmente dejó de ser el perseguidor para ser parte del camino. El Señor le dijo que le era útil para llevar el mensaje a reyes, a principales. Pero aquel hombre tuvo que pasar ese proceso, y cuando llega con los apóstoles, ninguno de los de la fe, ninguno de los hermanos se quería juntar con él porque tenían miedo. Lo seguían juzgando por los hechos pasados. ¿Qué pasaría si a ti te siguen juzgando por quien fuiste tú sin Jesucristo? ¿Qué sucedería? Que tú tuvieras una vida pasada muy fuerte, muy fea, y te sigan juzgando por eso. O como pasa en la actualidad. Hay lugares de trabajo donde si tú tuviste un hermano, un familiar que es delincuente, a ti no te dan el trabajo porque tu pariente fue delincuente. ¿Por qué echarle la culpa a la familia de lo que hizo un miembro de la familia? ¿Todos son iguales? No todos son iguales. A veces podría ser que las personas han cambiado, han sido transformadas, y tú quieres permanecer con una idea del pasado. Hasta que Pablo es tomado, aceptado por Bernabé, y lo lleva con los apóstoles para presentarlo, comienza a cambiar la forma de ver en los apóstoles respecto a Pablo. Había cambiado.
El tiempo que transcurre entre que vemos y dejamos de ver a una persona, deberíamos de actuar y tener fe para creer que esa persona realmente está cambiando. ¿Cómo lo debería de recibir para siempre Filemón? Notemos el verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow. El tiempo lo ha cambiado. Era su esclavo, fue inútil. Ahora debería recibirlo como más que esclavo, como hermano en el Señor. Pero un hermano que fue engendrado en las prisiones por el apóstol Pablo, el que tiene autoridad y el que está apelando a que por amor reciba aquel Onésimo. Y hay un tiempo entre eso en el cual Dios ha operado cambios sustanciosos en la vida de Onésimo. ¿Cuánta fe se necesita para creer que Dios ha cambiado a las personas? Y entonces le dice, recíbelo como hermano amado, no como esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí porque él lo había engendrado en las prisiones, pero aún más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Cómo debemos recibir a los hermanos? ¿Cómo debemos recibir a los hermanos? Wow. Como amados hermanos. Aunque en el pasado hayan hecho el mal, aunque hayan hecho cosas inadecuadas, si regresan, si vuelven a ti, debes recibirlo como que nada hubiera pasado. Qué fuerte. Tú necesitas cambiar la actitud. Tienes que tener fe. Yo necesito tener fe para volver a tratar como que nada ha sucedido a aquellos hermanos que han actuado mal. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar cambios. Y se necesita fe para creer que todos los que conocemos, hermanos en la congregación, están teniendo una relación con Dios para cambiar. Quiero que entiendas esto. En la próxima reunión continuaremos analizándolo, pero hoy hemos hablado que todo debe hacerse como de favor, con voluntad, con ánimo pronto y nada a la fuerza. Nada a la fuerza, todo voluntariamente. Hemos dicho que el tiempo en el cual dejamos de recibir, de tener contacto con algún hermano o hermana, puede haber servido de parte del Señor para generar cambios sustanciales en aquella persona. Y nosotros debemos recibirles como hermanos amados en el Señor. Quiero orar por ti, Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia y tu fidelidad. Esta preciosa noche quiero rogarte que tú te glorifiques, que en nosotros haya una disposición verdadera de sentir, de percibir a nuestros amados hermanos que no hemos visto hace tiempo, aunque nos hayan fallado, aunque hayan cometido errores, que los podamos ver, dándoles una oportunidad, creyendo que tú has obrado en ellos misericordia. También, Señor, que podamos ser humildes para servir voluntariamente y no por la fuerza. Gracias por hacer una obra especial en nosotros para que vivamos en paz, te honremos, te sirvamos y sirvamos a los demás voluntariamente. Te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. La paz del Señor sea en sus vidas. Que el Señor se levante sobre ustedes, les llene, les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Hasta la próxima.